Carlos, esta mañana. Qué gusto recibir a tantos participantes. Mi nombre es Claudia Guillén, soy parte del equipo de UDLAB Consultores aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Y de verdad es un placer poder tener este webinar que tenemos programado el día de hoy. Y es que hoy en día las empresas familiares, el camino hacia el éxito no está exento de obstáculos. ¿A qué poner atención en este contexto del día que vivimos para lograr poder trascender a múltiples generaciones? ¿Qué es lo que quiero para mi empresa familiar? ¿A dónde y cómo quiero llegar? ¿Qué herramientas necesito? ¿Cómo nos preparamos? De esto y mucho más, el doctor Milton Rosario, a quien en un momento más van a presentar, nos estará platicando con este webinar Creando la Empresa Familiar del Mañana. Bienvenidos sean todos, y para mí de verdad es que es un gusto poder tener esta alianza y esta sinergia con el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Gracias, maestro José Antonio Quesada Palacios, presidente del colegio, por estas sinergias, por estas alianzas que estamos haciendo con la Universidad de las Américas Puebla. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, Claudia, muy buenos días. Un gusto para mí también, al igual que tú, darles la bienvenida a todos a este foro tan importante, donde, olvídense, hoy se deja de hablar de política y comenzamos a hablar de lo importante. Y lo importante es el futuro de las empresas familiares, creando las empresas familiares del futuro. Y para esto, pues tenemos el lujo de tener al doctor Milton Rosario, que nos va a dar esta masterclass. Precisamente la masterclass intenta expresar los últimos motivos, los objetivos que van a estar tocados en mayor detalle en el programa. Así que yo me congratulo de que esta mañana tengamos el lujo de tenerlo, y estoy seguro, como decía Claudia, que este matrimonio que estamos haciendo con UDLAB va a ser sumamente virtuoso para las organizaciones que nos acompañan y las empresas familiares y sus miembros que están hoy presentes en su camino de formación también como consejeros independientes. ¿Por qué? Porque aunque sean patrimoniales, tienen que ser independientes y tienen que ver por el bien de la empresa. Así que bienvenidos sean todos y gracias por la invitación, Claudia. Estoy seguro que el programa será un éxito. Antonio, muchas gracias. Y pues sin más, Cristi, si nos presentas a Milton para comenzar. Muchas gracias. Buenos días. Milton Rosario cuenta con un doctorado y maestría en Psicología Industrial Organizacional, especialista en las áreas de cultura organizacional, gobierno corporativo, liderazgo ejecutivo, recursos humanos y gestión estratégica. Sean todos bienvenidos y quedan en excelentes manos. Adelante, doctor Milton. Ahora, No la escuchamos. tenía el micrófono cerrado. Hola, buenos días a todos y más que un placer estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la introducción. Y como bien mencionó José Antonio Quesada, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, este webinar pues, surge como una alianza importante en nuestra responsabilidad que tenemos como parte del colegio con una gran universidad como la UTLAB, de precisamente seguir fortaleciendo las empresas en el tema de gobierno corporativo. Y pues, de más está decir que el foco de esta mañana es en la empresa familiar. ¿Y por qué es relevante? Cuando el 92% de las organizaciones en el país son de índole familiar, hay que prestarle atención, hay que ayudarlas, porque la realidad es que son ellas y solo ellas las que son el dínamo de la economía del país, no tan solo en México, sino prácticamente a nivel global también. Entonces, es una responsabilidad que tenemos como parte del colegio, pues seguir fortaleciendo pues la figura de la empresa familiar, las prácticas de gobierno corporativo, la gestión del consejero, ya sea patrimonial, ya sea independiente, y obviamente la adopción de esas buenas prácticas. Bueno, en ese sentido, pues vamos a comenzar hablando de cosas que son relevantes y entender este punto de partida de la situación de la empresa familiar. Fíjense que en el mundo hay grandes ejemplos de empresas familiares que tuvieron, siguen teniendo situaciones,
pero que hoy en día son unos conglomerados impresionantes, como estos que ustedes ven en pantalla, y esto es uno de muchos, donde realmente una generación adoptó buenas prácticas de gobierno corporativo y precisamente las próximas generaciones las acarrearon. Y Bosch, que está aquí en pantalla, hoy en día es una empresa impresionante de 560,000 empleados a nivel global. O BMW, que muy poca gente sabe, o BMW, que muy poca gente sabe que es una empresa familiar, o el propio Nike, o la famosa historia de Adidas y Pumas, que una surge por una pelea de dos hermanos. Eran dos hermanos, tuvieron una discusión y nace la otra. Y hoy Adidas y Puma son dos grandes marcas. Y no hay que ir tan lejos, México también tiene historias de éxito, como precisamente es el caso de José Cuervo y Coppel. José Cuervo ya tiene 229 años de historia. Y Coppel, pues todos ustedes lo conocen, una empresa de como 125,000 empleados hoy en día. Pues precisamente son empresas que han hecho cosas que son de relevancia. Entonces, ¿qué tienen en común? Pues precisamente una buena adopción de prácticas de gobierno corporativo. ¿Okay? Entonces, con eso, pues vamos a hablar de qué son los tópicos de esta conferencia en el día de hoy. Vamos a elaborar un poquito rápidamente del tema de lo que es una empresa familiar y después vamos a entrar a hablar de los retos comunes, los desafíos que tienen las empresas familiares, los elementos clave para la sostenibilidad. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a hablar de un programa de empresas familiares que estamos iniciando con la UPLAT, que durante este webinar le voy a estar dando más detalles. Entonces, ¿qué es una empresa familiar? Bueno, si vemos un libro de texto, pues obviamente todos sabemos lo que es, pero una empresa familiar es aquella donde una o varias familias tienen una influencia significativa en la propiedad, pero en la gestión del negocio. Y esa parte de la gestión entra el liderazgo y gestión en el negocio, del cómo se hacen las cosas ahí, cómo se han venido haciendo, qué trasciende, cuáles fueron las decisiones pasadas que están impactando en el hoy o pueden tomar mañana. Y obviamente está vinculada a intereses comerciales como los miembros de la familia. Entonces, la influencia familiar puede manifestarse a través de la propiedad, la gestión, la dirección, y siempre me gusta hablar de la cultura organizacional, porque cada organización tiene una cultura, tiene una personalidad propia. Entonces, esa familia, como ellos gestionan, como ellos creen, como son sus creencias, como son sus valores, como son sus sesgos, pues crea una cultura organizacional, las cuales precisamente en algunos casos son ventajas competitivas y en otros casos, pues obviamente ala la organización hacia atrás, no le permite moverse hacia adelante. Estoy seguro que prácticamente todos los que están en esta llamada han visto los 3 círculos que precisamente explica este texto que yo le tengo aquí en pantalla. Pero, ¿qué entonces debemos conocer en este sentido? ¿Cuáles son esos retos que tienen comúnmente las empresas familiares? De hecho, son muchos más de los que van a ver aquí en pantalla, pero esto es lo que yo llamo los más comunes y retos muy precisos que la organización necesita para ser sostenible. Cuando ustedes escuchen que yo hablo sostenibilidad, sostenible, me refiero a cómo esa organización va a trascender a través del tiempo, cómo va a seguir creando valor. Y cuando digo crear valor, pues me refiero al impacto que está haciendo en la economía, me refiero a la creación de empleo, me refiero al retorno de la inversión a los accionistas, me refiero a cómo contribuye a la sociedad y a las comunidades donde se encuentra, me refiero a cómo está haciendo un ciudadano corporativo a través de prácticas responsables en el aspecto de ambiente y social. Y eso pues realmente ser una organización sostenible. Y en ese sentido, uno de los grandes retos, y de hecho en este webinar voy a hablar un poco de ello, es el tema de la sucesión. Y estoy seguro que en la mente de ustedes corren muchas historias o experiencias alrededor de esto, pero muchas veces en la empresa familiar se creen que es X o Y resulta que no era ninguno de los dos. Bueno, lo bueno es que hay procesos para identificar eso. También hay procesos para desarrollar. Entonces, en un rato voy a hablar un poco más en detalle. También el tema de la profesionalización y separación de roles
que tan difícil se le hace a la familia separar roles, pero también cuando entra el tema de la profesionalización, resulta que también esta es otra área de un reto importante cuando ya se decide que la familia salga y se profesionalice la empresa. El tema de conflictos y cómo aprender a trabajar los conflictos. Curiosamente, algunos de ustedes me han escuchado decir esto en el pasado, pero los conflictos bien manejados, a mí me gusta usar el término conflictos productivos, bien manejados es un impulsador de la innovación, porque se piensa en una forma distinta de hacer las cosas. Pero para llegar ahí, la familia tiene que tener una madurez y tiene que aprender a manejar el conflicto de una forma efectiva. También, pues obviamente, además está decir, pues, lo que son las buenas prácticas de gobierno corporativo. Curiosamente, esto lo hemos venido hablando mucho, pero cuando uno va a la realidad, que llego a una empresa y veo cómo es la práctica, a veces las experiencias son de terror. Y desde la parte más básica de lo que se entiende de lo que debe ser un consejo de administración, ¿qué hace un consejo de administración? ¿Qué temas discute un consejo de administración? ¿Quiénes son consejeros propietarios? ¿Quiénes son partes interesadas? ¿Y qué es un consejero independiente? Que también es un área que necesita mucha claridad y mucha profesionalización en la selección del consejero independiente, porque vemos muchos consejeros independientes llegando porque lo conozco, es mi amigo, es amigo de mi amigo, yo sé que él está en otro consejo. Y la realidad es que hay todo un tema y todo un proceso profesional para seleccionar consejeros independientes. Y obviamente, pues cuando digo los temas que ve el consejo, pues eso representa un reto importantísimo. No se imaginan las cantidades de las cantidades de consejos que yo he llegado que lo que hacen es discutir los estados financieros. Bueno, para comenzar, ya pasó. La parte importante es qué vamos a hacer hacia adelante, que es la parte estratégica, que es la parte de dar valor. Entonces, pues representa una oportunidad importante y todo el tema de planificación patrimonial y fiscal, que es un tema muy relevante para el largo plazo y el concepto de hacer sostenible a la empresa. Bueno, pues con eso dicho, pues precisamente esto me lleva a que hablemos de 7 elementos claves para la sostenibilidad de la empresa familiar. Bueno, y el primario es esa visión compartida y esos valores compartidos. Parecen 2 palabras fáciles, pero son 2 palabras bien difíciles. Cuando llegan lo que yo llamo, que es mi argot personal, las tribus, ¿qué son las tribus? Pues papá o mamá, llegaron los hijos, ya es la primera generación, llegó la tercera generación y ya pues cada uno de ellos una tribu per se. Yo le llamo las tribus. De hecho, este tema, cuando hablo de la segunda a la tercera generación, sabemos que solamente el 6% llega a la tercera generación. Entonces, aquí viene el elemento que uno de los aspectos fundamentales de que no pase es precisamente esta base. ¿Cuál es la visión en común que tienen? ¿O están todos por lados distintos? ¿Cuáles son esos valores? Que los valores son unas conductas que se esperan que se exhiban no tan solo a nivel familiar, sino también como empresarios, como propietarios de una empresa. Es como los valores de la familia, es como los valores que se esperan en la sociedad. Entonces, es un elemento muy relevante que muchas veces necesita mucha conversación, muchos puntos de acuerdos para que la familia entienda, se alinee, las crea y las vivas y las demuestre en la organización. De hecho, cuando hablo de mostrarlas, eso implica también un impacto dentro de la cultura de la organización si la familia está metida en el liderazgo y gestión, porque todo trasciende, todo va en la organización y eso se refleja en cómo esa cultura organizacional se va a alinear a esos elementos, a esos valores que demuestra una familia en particular. El tema de la sucesión. Hay empresas que precisamente han desaparecido o han tenido que venderlas o simplemente la han apagado exclusivamente por el tema de sucesión. No se ponen de acuerdo. Y la palabra parecería fácil, pero en mi caminar en este aspecto es donde mayores conflictos veo, donde mayores falta de acuerdo se necesita, además de que tiene necesidad, pero además de que la sucesión hay que identificar y desarrollar
de forma científica, de forma acertada. Y obviamente no todos tienen la capacidad precisamente para ser líderes en una organización. Hay unos atributos particulares. Algunos y casi todos son desarrollables, pero siempre vamos a encontrar quienes no es un área de interés, y ahorita voy a hablar un poco más de eso. El tema de la profesionalización, como mencioné hace un rato, la profesionalización es otro elemento donde a las organizaciones familiares precisamente se les hace bastante difícil cuando ya tienen que comenzar a separarse de la gestión y comienzan a traer gente externa para que precisamente comience a gestionar de forma distinta. Y especialmente en el rol de director general, cuando no está perfectamente planificado, o corrijo lo de perfecto, cuando no está bien planificado, cuando no hay un entendimiento común, a ese nuevo director general típicamente la vida no le va muy fácil en esa organización, porque tiene que comenzar a romper con las creencias, con las formas que ellos venían haciéndolo, con la forma que yo lo hice y lo hice bien, y ahora tú vienes a alterar el status quo de cómo nosotros lo hacíamos o cómo lo hacemos. Me estás alterando la cultura de la organización. Pues, si se busca un ejecutivo, alguien del nivel C-suite, un director general, pues precisamente se espera que esa persona venga con liderazgo, venga a hacer una gestión para avanzar la estrategia del negocio, para dar valor. Y cuando eso pues no está perfectamente alineado, pues precisamente como dice el refrán, la soga parte por lo más fino. Y hace un rato les mencioné del concepto de consejero independiente, pero como regla general, se los adelanto, un consejero independiente, cuando llega a una organización, debe llegar en función de la necesidad estratégica que la organización tiene. Me explico. Oye, necesitamos, para dar un ejemplo, necesitamos entender más todo este tema de inteligencia artificial y ciberseguridad. Entonces, desde el consejo se puede articular cómo tú traes un consejero independiente que te añada valor en esos conceptos. Fíjate que necesitamos expandir a mercados internacionales. Bueno, un consejero independiente con experiencia en expansión a mercados internacionales. ¿Y cuáles son las consecuencias de ir a vender una España, de ir a vender una Colombia, de ir a entrar a Centroamérica o a los Estados Unidos? Porque cada una de ellas tiene características distintas en la forma que se hacen las cosas. O el tema de los acuerdos de familia, las reglas de juego, el famoso protocolo familiar, el consejo familiar. Todo eso son acuerdos. Puede estar escrito en un papel, estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, y un papel maravilloso que contrataron a una maravillosa firma para que le hiciera toda esa documentación, pero si no se ejecuta, ¿ok? Si no se hace, si no se demuestra conductualmente, de nada sirve. Y por eso es que muchos de ustedes me han escuchado decir que la implementación o la adopción del gobierno corporativo es emocional. ¿Okay? Y entonces hay un tema de emociones de familia en la forma en que yo voy a ejecutar esos acuerdos de familia. Porque yo he descubierto y he pasado experiencia de hasta que lo firmé, así frase, que lo firmé porque casi me obligaron, pero yo no estaba de acuerdo con eso. Y si no estoy de acuerdo, pues obvio que no me voy a comportar en función del acuerdo que firmé. Esas son cosas que ocurren en las familias allá afuera, obviamente impactando el concepto de la sostenibilidad, y ya he venido hablando de la adopción de las buenas prácticas. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el apetito que tienen para precisamente ejecutarlo de la forma correcta, diseñarlo de la forma correcta, tener la disciplina de llevar a cabo las actividades inherentes a lo que es una adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo? Y está muy relacionado con lo que mencioné en el punto 4. Bueno, el tema de educación y desarrollo, no tan solo de los miembros del consejo, sino también de los potenciales sucesores. Esta está muy atada a la 2, que es relevante. Y finalmente, el tema de la comunicación efectiva y resolución de conflictos. Esto de por sí solo es toda una materialidad en términos de gestión de gobierno corporativo en las empresas familiares.
Todas tienen algún grado de dificultad. Claro, cuando digo algún grado, hay algunas que es imperceptible, a veces no se nota, pero sí hay puntos de desacuerdo. Simplemente hay una parte que no quiere entrar en el conflicto. Pero mayormente si lo ponemos de 0 a 100, póngalo de 50 para arriba, que siempre hay un efecto de comunicación efectiva y resolución de conflictos en las empresas familiares. Y como bien digo ahí, estos son elementos clave para la sostenibilidad. Son muchos más. Estos son algunos ejemplos de ello. Pero cuando queremos que la empresa nuevamente sea sostenible, estos son elementos fundamentales que necesitamos ser conscientes y ayudar a la empresa familiar, y aquellos de ustedes que están aquí que son de empresas familiares, tengan presente que precisamente estos son criterios fundamentales para este aspecto. Bueno, hace un rato enfaticé en 2 elementos y aquí le voy a dar como un sabor de lo que va a ser el programa de empresas familiares. Voy a hablar un poquito del tema de la sucesión, porque he visto que esto es uno de los temas más mal manejados en las empresas familiares, si no es el peor manejado. Cuando el fundador o la fundadora de la empresa piensa de forma automática que debe ser el hijo o la hija que deben correr el negocio hacia futuro. Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse es si a él o a ella le interesa ser parte de la organización, porque también en mi caminar me encuentro también personas de la sucesión que no le interesa la empresa. No le interesa la empresa en absoluto. Claro, también le digo el secreto. Todavía no he escuchado ninguno que me diga no me envíen los dividendos. Siempre todos quieren los dividendos, hasta ahora. Entonces, pues resulta también un tema bastante particular. Entonces, cuando hablamos de desarrollar líderes y crear futuras sucesiones, es bien importante que ustedes conozcan que hay una metodología efectiva para ese desarrollo. Y más adelante voy a hablar un poco de la identificación de ese talento. Pero cuando hablamos de desarrollo, la realidad es que cuando queremos, y esto es muy de acá de Latinoamérica, queremos enviarlo a cuanto programa ejecutivo, MBAs y todos estos procesos, la realidad es que los eventos de aprendizaje en el cambio, en el impacto, es solamente un 10%. ¿Okay? Ahora bien, si hablamos de lo que en nuestro concepto llamamos momentos de aprendizaje, lo que es coaching o mentoring, que son 2 cosas distintas, que esos son aprendizajes a través de otros, precisamente eso tiene un peso de un 20%. Pero fíjense aquí, cuando hacemos esa experiencia de desarrollo y aprendizaje basado en la experiencia, y valga la redundancia, tiene un impacto de un 70%. Entonces, si tú me sumas el 70 más 10, lo mandé a un programa de desarrollo ejecutivo, lo mandé a un MBA, pero vino y empezó a aplicar el aprendizaje en la organización. Ahí es donde usted gana realmente la gran experiencia. De hecho, organizaciones de vanguardia, ustedes se fijarán y pueden ir por su mapa y a lo mejor en su propia historia profesional, que en una organización que usted tuvo mucho tiempo, lo empezaron a moverlo por distintos puestos si usted demostraba potencial. Claro, no es un viaje de gratis. Entonces, en ese desarrollo la persona va adquiriendo experiencia, especialmente en empresa familiar, de cómo la empresa adentro funciona, cómo funcionan los distintos niveles, cómo funciona un almacén, cómo funciona la estructura comercial, cómo funciona el área de manufactura, cómo funciona finanzas, cómo yo interpreto los números, qué me dicen los números, cómo yo creo estrategia a raíz de lo que los números me están diciendo, cómo yo hago una optimización en el talento para que siga alimentando ese plan de sucesión en los niveles gerenciales y en los otros niveles importantes en la organización. Todo eso se da a base de la experiencia, a base del aprendizaje. Y yo personalmente en las empresas familiares me encanta enviar a los miembros de la familia que se vayan a trabajar a otras organizaciones externas antes de venir a trabajar a la empresa familiar. Entonces, ese es el gran impacto y eso pues nos lleva a que nosotros hagamos pues obviamente un proceso efectivo en términos de la identificación, información y desarrollo de sucesores. Hay varios pasos y esta es la primera fase. Bueno, lo primero es que todos sepan que hay un fenómeno que se llama, disculpen que está pasando el helicóptero de José Antonio Quesada por ahí.
Son bromas. Entonces, hay un tema de compatibilidad con el puesto. Todos nosotros que estamos en esta llamada nacemos con unas preferencias de vocación, de cosas que nos gustan hacer profesionalmente hablando. Y claro está, a medida que comenzamos a crecer en la escalera organizacional, hay mayor demanda cognitiva de la persona, y no hablo de coeficiente intelectual, es un tema para otro webinar. Una demanda cognitiva, y obviamente a más alto, mayor demanda, además de mayor nivel de resiliencia que se necesita para estar en niveles superiores. Y de ustedes, de los que han estado aquí en el C-Suite, en este grupo, saben a lo que me refiero, pues la demanda que tiene estos tipos de puestos. Y obviamente hay un tema de una compatibilidad de una persona con un determinado puesto. Bueno, lo bueno es que esto se puede definir, y si no lo tiene también, ¿qué podemos hacer para ayudarlo a desarrollar a él o ella para que vaya a un próximo nivel? Bueno, en función de eso, pues identificar la educación adecuada que necesitan, la experiencia que necesita interna, inmersión en diversos roles que mencioné hace un rato, proceso de mentoring o coaching, y el tema de desarrollo que es ejecutivo, pero también en algunos momentos puede ser técnico, y ahora con todos estos temas de inteligencia artificial y la velocidad que nos lleva a la misma, pues precisamente más que nada tenemos que seguir aprendiendo de ese tema. Y esta es la primera fase de lo que se espera en un proceso de sucesión básica. Con eso, pues obviamente ya llegamos a la familia. La familia. Fíjense que tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que hacer un diálogo y comunicación entre nosotros. Somos 5 tribus, como le dije ahorita, pero de las tribus vemos a uno. Y ese de la tribu, vamos a poner la tribu A, de hijo del hermano mayor, y resulta que la tribu 3, 4 y 5 no están de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, esos son el tipo de discusiones que hay que llevar a cabo. Y hay que crear consenso, hay que discutir valores, hay que discutir, pues obviamente, la visión de futuro que tienen cada miembro de la familia. Hay que tener claro cuáles son los roles y responsabilidades que van a tener cada uno en la organización. Y obviamente, cuáles son las expectativas en torno a la sucesión. ¿Cuánto tiempo va a ser la asignación? También, porque eso es otro tema. Si va a ser vitalicio o va a tener una caducidad, o cómo lo vamos a medir, que en un momento voy a hablar. Bueno, y como he venido diciendo, pues cómo alineamos nuevamente a la familia, a esa cultura y valores. Y el tema de la transición. Este es un elemento bien importante, porque una sucesión efectiva debe tener una transición efectiva de forma progresiva. Una vez se tiene identificado y hay como un acuerdo, hay que comenzar a exponer a la persona con las responsabilidades de ese rol y llevarlo pues precisamente con un tiempo definido para que haya una transición más fluida y minimice al final del día los factores de riesgo en la transición, de forma muy importante, para que después no vengan historias que el que salió, que se retiró, regresó porque simplemente no funcionó al que se había nombrado. Y cuando eso pasa a nivel de director general, es una responsabilidad directa del Consejo de Administración. Es mala decisión y mala gestión. Bueno, lo nombramos. Y ahora, ¿cómo vamos a darle retroalimentación? ¿Cómo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a ayudarle a trabajar las áreas de desarrollo o esas áreas que todavía necesitan desarrollar su potencial? ¿Cómo lo vamos a compensar? Todo eso son conversaciones abiertas y honestas que se deben dar en un consejo de administración, claro, influenciado ya sea por el comité de nominación, pero también cómo se habla con la persona para atrás. ¿Qué ocurre cuando no hacemos estas cosas? ¿Alguien tiene en la memoria qué ocurre? Estoy seguro que algunos de los que están en la llamada, que tuvieron el programa de desarrollo o la certificación de gobierno corporativo, se acuerda del principio de Peter. Bueno, pues ¿cuál es el principio de Peter? Y estoy seguro que van a correlacionar con muchas de las experiencias que ustedes han tenido allá afuera. Bueno, el principio de Peter es bien simple, que de un nivel competente lo llevamos a un nivel de incompetencia
porque simplemente no hicimos lo que acabo de mencionar anteriormente. Y de esta forma es que construimos planes de sucesión efectivos, como le dije, uno de los elementos más importantes en la sostenibilidad de la empresa familiar. Bueno, lo bueno es que con eso, pues ya estamos haciendo nuestra contribución como colegio, en conjunto con la UPLAB, para precisamente ayudar a fortalecer a las empresas familiares. Es nuestra responsabilidad, precisamente de estos conocimientos que tenemos como colegio y los miembros del colegio, pues contribuir a ese éxito de largo plazo de las organizaciones. Con eso, hemos creado en conjunto un programa que busca y tiene como propósito fortalecer la empresa familiar, unir a la familia, crear sostenibilidad y valor de largo plazo. Fíjense que son elementos bien importantes que en la parte anterior estuve conversando en detalle. Este es un programa que ha sido creado, pues precisamente con este compromiso amplio, con este compromiso amplio de ayudar a la organización a tener un impacto, a que sea real, y la organización no desaparezca en una tercera o una cuarta generación, porque simplemente desconocer de lo que es gobierno corporativo o desconocer el cómo se hace o ayudarlos a crear consenso o ayudarlos a que haya un compromiso de familia y de valores alrededor de la empresa, pues precisamente no se pierdan por falta de este conocimiento. Entonces, este programa tiene como objetivo pues trabajar en los elementos de una gobernanza sólida, lo que es una familia unida, lo que son estrategias claras, lo que es gestión de riesgo, lo que es una sucesión generacional planificada, lo que es un proceso de profesionalización eficaz. Insisto, es muy importante que las empresas conozcan cómo se hace, porque he visto muchos profesionales muy competentes tomar la decisión de ir a University Suite, a una empresa familiar, y salir de forma temprana por un elemento exclusivamente de cultura organizacional. El tema de innovación, el tema de responsabilidad y todos los elementos de ISG, tema de efectividad fiscal y patrimonial, aprender casos de éxito, transformación digital. Y pues obviamente en función de esto, este programa va a contener 12 módulos muy efectivos que, como están viendo en pantalla, pues vamos a hablar de lo que es gobierno corporativo, empresa familiar, la familia empresaria, principios financieros de la familia empresaria, estrategia empresarial, la gestión del riesgo, la sucesión generacional, la profesionalización de la empresa, la responsabilidad social y principios ESG, elementos fiscales y la planificación patrimonial. El concepto de cultura, clima y talento, que es una fórmula de éxito, también muy mal entendido en las organizaciones. El tema de negociación, resolución de conflictos y conflicto productivo, como le mencioné hace poco en la empresa familiar, y también vamos a hablar de transformación digital e innovación. Este es un programa, vamos a tener una serie de masterclass. Estos masterclass los vamos a ir cambiando a través de las generaciones, pero hay uno que, de hecho, te lo doy yo directamente, es un tema que yo he venido estudiando en los últimos años, que es el concepto del activismo. Hoy las redes sociales, pues precisamente es una llave en mano para que se haga activismo y normalmente adverso a las organizaciones. También hay que aprender a hacerlo de forma positiva y obviamente el activismo no tan solo viene de los consejeros propietarios, también viene de los colaboradores, también viene de la sociedad y otras partes interesadas. Así que hay que entenderlo de una forma precisa. Entonces, estos son valores añadidos que vamos a tener en el programa. Es un programa que consta de 119 horas. La primera y la última van a ser sesiones presenciales. Este programa va a comenzar en agosto y va a ser viernes de las 19 horas a las 22 horas y sábados de las 9 horas a las 13 horas. Va a tener un costo por participante de 35,000 pesos y para obtener mayor información del programa pueden contactar al Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, como ven en pantalla, y también a la Universidad UPLAB, o pueden entrar en su página y encontrar información al respecto. Así que los dejo con este pensamiento y abro espacio para preguntas y respuestas. Como dijo George Bernard Shaw,
una familia feliz no es más que el paraíso temprano. Así que muchas gracias y devuelvo pantalla a la universidad. Muchas gracias, Milton. La verdad es que es un tema bien interesante. Podríamos pasar mucho tiempo aquí hablando, pero bueno, es importante aquí también prestar atención a las preguntas y dudas de nuestros asistentes. Así que dice por aquí Felipe Vázquez, principio de Peter, llega a nivel de incompetencia. Ok. Carlos Roberto Martínez, ¿podrían regresar la página de contacto? Gracias. Claro que sí, por aquí la Sí, ponemos. Y también adelante. ponemos Sí, ponla desde la allá. Sí, está muy bien. información. El programa va a ser en la Universidad de las Américas Puebla, la primera sesión y la última sesión. El resto de ellas van a ser virtuales. Es correcto. Vamos a estar en la Ciudad de México. Nuestras instalaciones en Ciudad de México es Reforma 180 en el 13º piso. Es bien bonita la vista. Ya estaremos por ahí dando arranques. Sí. Como lo comentó Milton, ya por aquí dejé en el chat el contacto y la página para que chequen la información del programa, pero tenemos esta opción de hacer 3 mensualidades de 10,700 aproximadamente, o también hacerlo en una exhibición que queda muy bien. Ahí sería un pago de 28,800 y tenemos diferentes descuentos. Por ejemplo, si se suman 3, lo pagarían con un 20% de descuento. Entonces, hay muchas opciones, nos va a encantar sumarlos, nos va a encantar tenerlos por aquí. Sí. Déjenme Aquí, compartir mi pantalla. Sí, Milton, adelante. Aquí hay una pregunta. Bueno, Carlos Roberto, creo que ya te contestaron eso. Julián Rodolfo pregunta, ¿es necesario que los miembros de la familia estén de acuerdo con el protocolo o también deben aceptar la decisión del líder actual? Excelente pregunta. Casi me está llevando a mi día a día. La familia tiene que estar de acuerdo. Ese fue el ejemplo que di. Cuando hay alguien que no está de acuerdo, no se va a reflejar en la conducta, o sea, en el hacer, en cómo nos vamos a comportar, en el tema de valores, cómo vamos a llevar a esto, porque pues lo firmaron con rabia, vamos a ponerlo de esa forma. No, tienen que estar de acuerdo. Precisamente ese es el ejercicio, esa es la conversación. De hecho, la experiencia nos dice que los protocolos familiares toman tiempo en la preparación. ¿Por qué? Por la negociación que tiene que haber en la familia. Porque cuando hay desacuerdo hay que discutirlo y rediscutirlo hasta que se crea el consenso. Claro, lo que hacemos estas cosas, pues tenemos una serie de técnicas para crear los consensos, pero esa parte es crítica e importante. La experiencia me dice que cuando una parte de la familia lo firma, porque típicamente el principal, vamos a ponerlo así, lo forzó a que así fueran, luego no se lleva los acuerdos como deben ser porque simplemente no estaban de acuerdo. Adelante, Fabré, que veo que tiene la mano levantada. Saludos. Saludos, buenos días. Muchas gracias por el programa. Una pregunta, ¿para quién está orientado el programa? ¿Es más para consultores? ¿Está orientado a que asistan empresas familiares o miembros de empresas familiares? Un poco hacia dónde están orientando el diplomado. Excelente pregunta. Definitivamente la familia empresaria le hacemos una invitación a la familia empresaria, a los miembros de la familia empresaria, porque ahí surge pues para crear este concepto de la empresa sostenible a través del tiempo, pero sí están invitados consejeros independientes profesionales, están invitados consultores que practican en el área de gobierno corporativo y profesionales y ejecutivos interesados también en los temas de gobierno corporativo. Gracias. Esto está bastante abierto por lo que veo, ¿verdad? Sí. Okay. Por aquí estamos poniendo la información del programa, propietarios y dueños de empresas con negocios familiares, miembros de una familia empresarial, puestos directivos en una empresa familiar. Iniciamos el 16 de agosto, son 112 horas, los viernes de 6 a 9 y los sábados de 9 a 1, cada 15 días, modalidad en línea para que desde sus casas, desde su oficina puedan tomar el programa y bueno, el arranque presencial y la clausura serán en Ciudad de México en Reforma 180.
80, piso 13. Aquí está parte del contenido, por supuesto que se los haremos llegar para que puedan revisarlo a todos los que se registraron y de todas maneras a los que nos contacten vía el colegio, vía la universidad. Estamos atentos a recibir todas sus dudas. Son 13 módulos de 8 horas cada uno. Son 5 masterclass de hora y media. El primer módulo presencial, el último también con la graduación. Hay un doble reconocimiento, uno lo entrega a la universidad y otro al colegio, entonces eso también es importante mencionarlo. Y aquí les dejo también algunos facilitadores. Esta información se las haremos llegar. Milton, no sé si quieras comentar algo más del programa. No, muchísimas gracias a todos por la atención. Visiten la página, pidan información. Estamos seguros que va a ser una gran experiencia de desarrollo porque hay un magnífico material que se ha desarrollado y se continúa desarrollando para este programa. Y esto es parte, pues obviamente, de nuestra visión en el colegio de continuar siendo referentes en gobierno corporativo, no tan solo en México, sino en Latinoamérica, y obviamente de la mano con la Universidad UBLAP, que también tiene un gran compromiso de crear empresas familiares sostenibles a través del tiempo. Muchas gracias, Milton. Gracias al Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Gracias, maestro José Antonio Quesada, por hacer esto posible en sinergia con la Universidad de las Américas Puebla. Y nos vemos muy pronto. Esperamos todas sus dudas. Pasen buenos días a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día.